para eso les voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? ¿Me confirma, por favor? Sí, Lisan. Gracias. Bien, entonces, por lo que tengo entendido, ustedes estaban avanzando todo el tema de la etapa de la adolescencia, ¿no? Y veíamos o veían ustedes en las anteriores clases que la adolescencia es una edad de muchos cambios físicos, psicológicos, también a nivel social. Hay bastantes influencias en este periodo de transición desde la infancia hacia la edad adulta, ¿no? La adolescencia es como ese periodo en el que se trasciende desde un estado al otro. Entonces, para recordar un poco sobre lo que han avanzado, ¿no? Acerca de que la adolescencia por sí misma también es un fenómeno social, cultural, que se va a ver presente más en unas culturas que en otras, ¿no? Que hay culturas que hacen ciertos rituales para que se pueda pasar desde la infancia hacia la adultez, ¿no? Tienen que ir a cazar algo o tienen que hacerse algún tipo de ritual o tatuajes o cumplir ciertos retos para pasar hacia la adolescencia, hacia la adultez, perdón. Entonces, ustedes eh, pónganse a pensar también en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra cultura, qué tipo de cosas son lo que simboliza, ¿no? Ese paso de la niñez a la adultez. Tradicionalmente era la fiesta de 15 años, ¿no? Entonces, esta era un ritual, ¿no? De presentación en sociedad, de que las familias presentaban a sus hijos como alguien que estaba pasando desde esa instancia, ¿no? Desde la infancia hacia la adultez. Bueno, y dentro de la adolescencia, pues ya saben ustedes, hay muchos cambios físicos, ¿no? Cambios psicológicos, hay maduración a nivel cognitiva y también cambios sociales. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta de su clase anterior. Ok, entonces seguimos. Bien, la clase anterior también habían empezado a hablar sobre el tema de las etapas de desarrollo de Erickson, ¿no? Las etapas de desarrollo de Erickson en la adolescencia corresponden a la elección entre la identidad del yo y la confusión de yo o confusión de roles del yo, ¿no? Y para que los adolescentes puedan transicionar esta etapa adecuadamente, pues necesitan tener una serie de características y tomar en cuenta ciertos aspectos. El primero es la función del tiempo libre, que han visto también, bueno, vamos a ver hoy día, ¿no? La función del tiempo libre. Erickson decía, ¿no?, que cuando nosotros llegamos a cierta etapa, necesitamos un tiempo libre de pues esas obligaciones o esas presiones para poder entender, ¿no? Y poder procesar nuestro rol actual, ¿no? Como adulto, es decir, hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Cuál va a ser nuestro propósito de vida, cuáles van a ser nuestras metas. Entonces, él sugería lo que se llama el tiempo de moratoria psicosocial. Y dentro de él anima a los jóvenes a que se tomen ese tiempo libre que necesitan, ¿no? Entonces, no es que el tiempo libre sea un desperdicio de tiempo, sino que a veces es necesario para poder procesar y madurar ideas que les permitan a los jóvenes poder tomar decisiones más acertadas en función de su proyecto de vida que quieran tener a futuro. Luego vamos a hablar sobre el fanatismo.
El fanatismo es cuando una persona pues está tan comprometida con un rol en particular dentro de la sociedad o dentro de la subcultura, dentro de la misma sociedad, que no hay espacio suficiente para que haya tolerancia. En el fanatismo podemos hablar de una vulnerabilidad especial de parte de los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes todavía están buscando establecer, ¿no?, su identidad. Entonces, los adolescentes también son mucho más sensibles emocionalmente y idealizan, ¿no? Le gusta luchar por ideales, podemos decir, por ejemplo, la paz, ¿no? O por que ya no haya maltratos animales o causas sociales específicas. Entonces, eh, podemos hablar de que el fanatismo puede ser un riesgo, ¿no?, para los adolescentes por estas mismas características, ¿no? Y es parte de la evolución normal del adolescente ser susceptible también a sobredimensionar las cosas que suceden, ¿no? Parece como si a veces fuera el fin del mundo, digamos, si no se consigue una cosa o si no se alcanza otra, ¿no? Entonces, el fanatismo es algo que Erickson va a llamar una tendencia maladaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque un fanático, alguien que se compromete tanto con un rol específico, cree que esa es la única forma que tiene que ser exactamente igual en todas las personas. Ese es el riesgo del fanatismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no son tolerantes con otras personas que tienen pensamientos diferentes. Entonces se enfocan tanto en su causa que olvidan, ¿no?, que hay una diversidad de pensamientos. Y cuando esa diversidad aparece, pues ellos la rechazan enérgicamente, incluso pueden llegar a ser hasta un poco agresivos, ¿no?, hacia otras ideologías. Por eso el fanatismo es un riesgo. Luego tenemos el repudio. En el caso del repudio, vamos a hablar de que una falta de identidad dentro de la etapa psicosocial de Erickson que estamos hablando, es decir, si no se llega a consolidar la identidad de elegir el yo, ¿no?, poder tener una identidad propia, se llega al repudio. Cuando a la persona pues no le interesa mucho establecer su propia identidad o cuando rechaza hacer esa elección, ¿no? Entonces, en el repudio, como la persona no define su identidad, lo que hace es optar por unirse a un grupo que sí le dé identidad, porque él siente, ¿no?, que es mejor tener una identidad, así sea un grupo pues que me da una identidad mala, eh, pandillas, ¿no? Dígase pandillas, drogas o los chicos malos de la calle, ¿no? Pero me dan una identidad sin que yo tenga que buscarla. Por eso es que el repudio es bastante peligroso, ¿no? Porque al final van asumiendo primero identidades que no son suyas, ¿no? Y también pueden implicarse en problemas, ¿no?, o en problemáticas sociales que más adelante también le van a mostrar consecuencias de haber sido parte de, ¿no? Esto pasa porque algunos adolescentes se permiten a sí mismos esa fusión con el grupo y adoptan esos rasgos, ¿no? Y esto pasa también porque el adolescente es muy susceptible al contacto interpersonal. Por lo tanto, sus amigos, ¿no?, o el más cercano se identifica con una pandilla específica, digamos, y entonces el adolescente se ve altamente influenciado para pertenecer allí. Ahora, no solamente se da en pandillas, drogas, esas cositas, sino que se da también en grupos o subculturas específicas, como por ejemplo las comparsas.
Entonces, si pertenece a esta comparsa, pues entonces yo me uno y de esa manera tengo la identidad que grupalmente especifica la comparsa. Y otro tipo de agrupaciones también pueden tener lugar aquí, ¿no? A veces hay agrupaciones por estilos musicales, ¿no? Otras veces por estilos de vida, como los hippies, digamos, ¿no? Pero el hecho está en que cuando hablamos nosotros de repudio, no es porque la persona quiera elegir esa identidad, sino que simplemente no quiere hacer esa elección y finalmente se integra para que otro, o sea, un grupo, le dé la identidad. Bien, entonces, esto en cuanto nosotros hablamos de las etapas psicosociales de Erickson. En síntesis, vamos a poder atravesar con éxito esta etapa que corresponde a la adolescencia, desarrollando la virtud que se llama la fidelidad. La fidelidad implica un equilibrio, es decir, hay una lealtad para vivir de acuerdo a los estándares de la sociedad a pesar de sus imperfecciones, faltas e inconsistencias. Esto quiere decir que nosotros somos fieles a nosotros mismos, a nuestra identidad, a nuestra esencia, pero también podemos vivir de acuerdo a los estándares que ha puesto la sociedad. Ninguna sociedad al final es perfecta, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser tolerantes con que hay diferentes opiniones, que hay diferentes grupos sociales y al mismo tiempo no dejarnos influir por ese grupo traicionando nuestra propia esencia. Entonces somos fieles a nosotros mismos, pero podemos vivir dentro de una sociedad. Ahora hablemos sobre la vida escolar del adolescente. Si hablamos de características de inteligencia, nosotros nos estaríamos abocando ya a un periodo de operaciones formales, ¿no? Que se llama así. La inteligencia en este periodo de la adolescencia se va a desligar de los objetos concretos para poder lograr razonar y así pueden surgir pensamientos abstractos, sin la necesidad de tener objetos presentes para aprender sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inteligencia evoluciona. Nosotros tenemos ciertos niveles de inteligencia desde que somos pequeñitos, tenemos entre 0 a 2 años, ¿no? Tenemos una etapa donde la inteligencia va evolucionando, luego de 4 a 7, ¿no? Y luego vamos a ir así pasando por etapas. En el caso del adolescente se pasa de un pensamiento concreto en el que necesitábamos manipular objetos para poder aprender, para poder entender causas y efectos. Vamos a pasar ahora a un nuevo nivel de pensamiento, un razonamiento abstracto, ¿no? Un razonamiento hipotético, deductivo que se llama, ¿no? En esta etapa. Cuando nosotros aprendemos a sumar, ¿no? A restar, muchas veces necesitamos unas tapitas, ¿no? Y empezar a contar con las tapitas y ver cuántas quedan al final, ¿no? O típicamente se utiliza el ábaco. Y con las bolitas vamos contando, manipulando ese material para poder hacer un conteo general del asunto, ¿no? Y decir, a ver, si hay 7 bolitas rojas y le aumento 3 azules, pues cuántas hay, ¿no? Y se ponen a contar así, es como empiezan a aprender los niños las matemáticas, por ejemplo. Ya cuando pasamos nosotros a la adolescencia, ya no hace falta esa manipulación material porque ahora el adolescente tiene un pensamiento abstracto, puede imaginarlo más fácilmente, puede contrastar estas ideas dentro de su cabecita. Entonces, pues como ya hay pensamientos abstractos, también tenemos nuevas habilidades. Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible e hipotético, además de lo real.
Es decir, podemos pensar en qué pasaría si, ¿no? Puedo hacer hipótesis acerca de mi futuro. Puedo hacer hipótesis acerca de lo que haría, ¿no? Si yo le contestara así a mi mamá, si yo le contestara así a mi papá, si yo me fuera o me escapara de clases. Ya los adolescentes pueden hacer el razonamiento hipotético de qué pasaría si me escapara de clases y me encontrara a mi mamá o me encontrara a mi papá. Entonces ya puedo tener una respuesta elaborada en mi mente en base a todas mis experiencias de vida que he tenido con mi familia, ¿no? Esto es algo que es muy complicado para niños menores, pero que se puede dar fácilmente en la adolescencia. Entonces, pueden hacer ellos hipótesis acerca del futuro. También pueden hacer hipótesis respecto al presente y afirmaciones o proposiciones puramente verbales o lógicas. Es decir, si yo digo, ¿no?, que ese vestido le queda mal a mi hermana, entonces yo voy a saber, yo puedo hipotetizar qué es lo que ella me va a responder o cómo ella va a reaccionar. Entonces puedo hablar de eso en tiempo presente o en tiempo futuro. Puedo hacer hipótesis también, ¿no? ¿Por qué fue que no me habló mi amigo? ¿Porque está enojado conmigo? ¿O porque no le contesté su mensaje? ¿O porque se olvidó de responderme? Todas estas son hipótesis probables que le permiten al adolescente hacerse una idea abstracta de las situaciones o circunstancias que está atravesando. Los adolescentes entonces adquieren lo que se llama el pensamiento científico. El pensamiento científico, ¿por qué? Porque desde el método científico nosotros solemos hacer diferentes secciones de pasos, ¿no? Nosotros solemos identificar primero un objetivo. En base a ese objetivo, pues ya vamos investigando y nos creamos hipótesis, ¿no? Para ver cuál va a ser la respuesta a este problema que yo estoy investigando. Y los adolescentes hacen justamente eso. Ahora, cuando hay un conflicto, ya piensan, ¿no? Y dicen, ah, este es mi objetivo, quiero conseguir tal cosa, ¿no? Quiero conseguir permiso para salir. Y entonces dicen, a ver, si yo le digo esto a mi mamá, seguramente me va a responder que no, ¿no? Y si yo le digo la opción B, pues entonces me dirá, tal vez, ¿no? Pero si yo elijo la C es la segura, seguramente ella me va a aceptar con la C. Ya que se hicieron las tres hipótesis, pues entonces los adolescentes lo ponen a prueba, ¿no? Y gracias a este tipo de razonamiento pueden adquirir mejores resultados. Bien. En conclusión, podemos decir que la adolescencia se caracteriza por una capacidad de conocimiento altamente desarrollada y por otro se caracteriza por una inmadurez afectiva y de personalidad, lo cual produce un conflicto que debe ser superado para un normal desarrollo de la personalidad. Entonces, el adolescente está apto para razonar, puede razonar, tiene la capacidad cognitiva para hacerlo. Sin embargo, la adolescencia, no olviden ustedes, que tiene como característica también una inmadurez afectiva. No solo suficientemente maduros emocionalmente, pueden ser muy impulsivos. De hecho, es una época en la que las emociones son muy intensas o se vivencian de manera muy intensa y su personalidad está afianzándose recién, está diciendo quiero ser esta persona, está eligiendo su identidad. Por lo tanto, hay un problema, ¿no? Es decir, tengo la capacidad cognitiva para poder resolver problemas, hacer hipótesis, etcétera, pero por otra parte, para tomar mis decisiones no solamente afecta al lado cognitivo, sino que también afecta al lado emocional y la madurez que se necesita. Por lo tanto, va a haber un desbalance ahí que se va a ir desarrollando o se va a ir superando
con el desarrollo de su personalidad futura, ¿no? Bien, dicho esto, pues comenzamos con el siguiente punto, el desarrollo de la sexualidad. Ya ustedes han hablado acerca del desarrollo físico del adolescente. Acabamos de mencionar el desarrollo cognitivo a nivel general. Han hablado también del tema emocional. Y ahora pues hablemos sobre el desarrollo de la sexualidad, que de hecho está bastante relacionado o está ligado a este desarrollo afectivo también, ¿no? Desde Erickson vamos a decir que la sexualidad o el desarrollo de las relaciones sexuales se determina por la búsqueda de una identidad adulta. No nos olvidemos que seguimos en ese mismo estadio, en la búsqueda de identidad. Además, la existencia de las relaciones verdaderamente íntimas va a ser lo que nos va a dar ese indicador de que hay una madurez afectiva. Un adolescente que no puede establecer relaciones cercanas, interpersonales, nos da un indicador de que todavía está madurando, todavía le falta madurar afectivamente. Mientras que si hay la posibilidad de que se establezcan estas relaciones realmente cercanas, se puede comprobar un éxito en la constitución de una identidad personal, ya que se va a producir una dependencia e independencia en relación con el otro. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos hablar de relaciones interpersonales bastante y podemos congeniar, ¿no? O llegar a un consenso de que las relaciones interpersonales no son perfectas, ¿no? Entonces, primero, no son el ideal que tal vez espera un adolescente inmaduro, sino que son reales, ¿no? Son entre personas reales, pues que también se equivocan y que también tienen o no deseos de superar o mejorar. Y por lo tanto, es compleja la dinámica entre las relaciones interpersonales, mucho más en las relaciones más íntimas. Por lo tanto, nosotros podemos decir que vamos aprendiendo a relacionarnos con el otro mientras dependemos de él para que nos dé alguna ayuda, para que nos apoye en ciertos momentos complicados o cuando tenemos una ayuda urgente, una necesidad, o también de independencia en relación al otro. Es decir, yo no solamente dependo de él, sino que también puedo vivir sin él, puedo tomar decisiones sin él, pero habrá momentos en los que quiero tomar decisiones con él. Habrá momentos en los que sí quiero apoyarme en él, pero habrán otros en los que también puedo actuar por mí mismo. Por eso hay una ambivalencia, ¿no? Hay un equilibrio dentro del desarrollo interpersonal. Por lo tanto, nosotros vamos a observar primero la madurez afectiva del adolescente, ¿no? Cómo está desarrollándose, está maduro, puede establecer relaciones, pues ya no, todavía no puede. Cómo se manejan sus relaciones interpersonales, si puede apoyarse en otra persona o no puede apoyarse, porque se siente desconfiado o porque quiere cargar todo con él mismo, ¿no? Entonces vamos a poder ir viendo esos aspectos en el desarrollo ya de la afectividad y dentro de la sexualidad cuando hablamos ya de una relación más cercana de pareja. La curiosidad intelectual es un componente esencial de la sexualidad juvenil. Estos buscan información sexual en todas las fuentes posibles. Por ello, una de las frustraciones de esta edad proviene de las falsas expectativas con respecto al tema. Cuando llega la sexualidad a la adolescencia,
El adolescente es curioso intelectualmente. Podemos hablar de que busca información, busca fuentes de información, porque la sexualidad le despierta, ¿no? La curiosidad. El adolescente por sí mismo ya es bastante impresionable, ¿no? Y la sexualidad es muy fuerte durante esta etapa de la adolescencia. Y las relaciones íntimas, pues no solamente son relaciones sexuales, ¿no? Sino que se trata de parte de constituir mi propia identidad personal como adolescente. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la sexualidad? Pues los adolescentes empiezan a buscar información, van a fuentes, sabemos que hay fuentes que nos muestran la sexualidad muchas veces deformada y por lo tanto, cuando ellos se enfrentan directamente a estos aspectos de la sexualidad, sobreviene también una frustración, ¿no? Porque hay unas falsas expectativas respecto al tema, ya sea porque hay una idealización del tema de las relaciones de pareja que sucede mucho en la adolescencia, ¿no? Algunos piensan, por ejemplo, yo necesito una relación de pareja para ser feliz, o eso determina mi felicidad. Y pues si no tengo pareja, entonces soy infeliz, ¿no? Pero al momento de tener pareja me doy cuenta de que no había sido que siempre voy a ser feliz con una pareja. Entonces, ese choque con la realidad puede hacer que los adolescentes se sientan decepcionados. Igual, en el tema de las relaciones íntimas, podemos hablar de las relaciones sexuales que ellos encontraron en esas fuentes que buscaron antes, que al final no habían sido reales o que no eran parte de lo que normalmente sucede en las relaciones sexuales. Por lo tanto, esto también puede causarles una fuente de frustración en comparación a este tema. Lo, lo que necesitamos nosotros tratar de equilibrar es lo sexual y lo sentimental. Y culturalmente hay un rol que se ejerce que hace que esto muchas veces gire en torno a géneros específicos. A ver, culturalmente se asigna mucho más lo sexual, pues lo más físico, ¿no? Al tema masculino, al género masculino. Mientras que pues todo lo tierno o lo dulce de las relaciones de pareja se asigna más al género femenino. Esto es algo cultural. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer cuando somos adolescentes es poder hacer un equilibrio entre ambos puntos. La unión sexual no debe ser considerada meramente como una simple satisfacción de una necesidad biológica, porque el ser humano y su sexualidad es muy diferente a la sexualidad de cualquier animal, ¿no? De cualquier ser vivo, sino que su sexualidad forma parte de su identidad personal y está relacionado, por lo tanto, con procesos también afectivos, ¿no? Intelectuales. eh, entonces, la sexualidad no es simplemente una satisfacción de una necesidad biológica. El adolescente tiene fuertes impulsos, ¿no? Pero es capaz de dominarlos y encauzarlos para de esa manera hacerse cargo con éxito de estas fuerzas, pero para ello necesita comprenderlas, ¿no? Es decir, a diferencia de otros seres vivos, los seres humanos pueden dominar sus impulsos y pueden llevarlos hacia algo diferente que les permita realizarse socialmente,
¿no? O que les permita ser reconocidos socialmente. Pueden llevar esa energía que les da la parte sexual y utilizarla para otro tipo de actividades. Y ahí vemos, por ejemplo, personas a las que les gusta mucho hacer ejercicio porque por medio de esta actividad pueden ellos liberar parte de esta energía sexual, llevar esta energía a algo diferente, ¿no? En el desarrollo de la personalidad y entre múltiples factores juega un papel muy importante el cambio profundo que experimentan en la juventud dos elementos, el sexual y el sentimental. Ya. Entonces, ¿quién creen que tiene mayor control de sus impulsos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. Ya. Ok. Muy bien. Pero eso, ¿por qué se da? Porque las ¿Sí? mujeres maduran muy rápido. Ya. A ver, ¿alguna otra idea? ¿Por qué vamos a aprender? Prohibido respuestas que no tengan que ver con la teoría, por favor. Ok, Porque del hombre está desarrollado más sus hormonas así y de la mujer menos. ya. Ok, se les agradece mucho sus respuestas. Y ahora vamos a contestar aquello, ¿no? Hay una serie de mitos referente al tema sexual, pues que si el hombre es mucho más impulsivo, es mucho más hormonal, ¿no? Y las mujeres, pues no, pero en realidad esto es una cuestión cultural. Es decir, la cultura dice, los hombres pues deben ser de esta manera y las mujeres deben ser de esta otra manera. Entonces, los hombres les está permitido desde muy pequeños ser más explícitos, ¿no? Con su sexualidad, de utilizar, esconder a veces también sus sentimientos, ¿no? Dicen, no, los hombres no lloran, no, los hombres tienen que ser fuertes, etcétera. Y todo esto son construcciones sociales. Es decir, biológicamente no hay una diferencia que diga los hombres son pues hormonales y las mujeres son tranquilas, sino que es una creencia que dentro de nuestra sociedad se ha ido imponiendo y les dice, ¿no? Si no eres o no te comportas de esta manera, entonces no estás encajando dentro del género masculino. Y entonces todos los hombres tratan de alcanzar esos estereotipos sociales y comportarse de esa manera. Mientras que a las mujeres se les impone también otros estereotipos, ¿no? Si tienes que ser delicada, tienes que ser dulce, tienes que tener tus impulsos sexuales controlados, tienes que ser de esta manera, ¿no? Como esperamos que sea el ideal social de mujer. Sin embargo, no significa que esto sea una regla para todo el mundo. No todas las mujeres son delicadas, no son dulces, hay mujeres que son muy fuertes, ¿no? Que tienen personalidades distintas. Sin embargo, socialmente, la sociedad nos va imponiendo ciertos patrones que sin darnos cuenta vamos adoptando a lo largo de la vida y vamos viendo como aceptable en el caso de las mujeres y también en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, en las adolescentes mujeres se ha observado que lo sentimental sobrepasa al comienzo de las energías sexuales. La inclusión de lo sexual se realiza en forma paulatina desde el principio de la edad juvenil en adelante. Ya a los 18 años es mucho más madura que el muchacho porque ella es capaz de un mayor dominio de sí misma y de dirigir las situaciones a medida que se presentan. Pero debe tener presente que si sus sentimientos llegan a ser cautivados por el enamoramiento fuerte, deja de juzgar objetivamente
y cede con cierta facilidad a sus impulsos. Esto quiere decir que gracias a la influencia cultural que hemos tenido, etcétera, las chicas adolescentes van a poner por encima de la relación sexual física la relación sentimental, ¿no? Entonces, primero necesitan una conexión emocional con esa persona, establecer una relación cercana y de esa manera ya luego, cuando se establece la relación, cuando ya hay confianza, hay un vínculo, pues ya pasan a la inclusión de lo sexual, ¿no? Empiezan a incluirlo dentro de su relación con el objetivo en realidad de hacer que esa relación se siga fortaleciendo, se siga fortificando, no porque sea algo ¿no? que ellas quieran incluir de por sí mismo, por, digamos, un deseo sexual dominante, sino porque es algo que ellas van incluyendo en función de la madurez de su relación, ¿no? Entonces, pues cuando ya llegan a los 18 años, se ve ¿no? una madurez afectiva más marcada en las adolescentes porque ellas han cultivado su dominio de sí mismas, de sus impulsos, ¿no? Porque han sabido dirigir estas situaciones, estos sentimientos, han podido madurar afectivamente en las relaciones y por lo tanto podemos ver que pueden tener una madurez diferente en relación al varón. Ahora, sin embargo, estos sentimientos o esta predisposición que ellas tienen llegan a ser cautivados por un enamoramiento fuerte. Cuando la intensidad de las emociones típicas de la adolescencia se combinan aquí, se deja de juzgar objetivamente y se cede con cierta facilidad a esos impulsos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido podemos ver todavía aquí características típicas de la adolescencia. Entonces, es muy común que las mujeres tengan más control y muchas veces represiones respecto a la sexualidad, porque la sociedad no tiene bien visto, ¿no? Que una mujer tenga una expresión mucho más abierta de la sexualidad en relación al varón. Repito que esto tiene que ver con patrones culturales. Entonces, a través de la historia, si ustedes revisan, cuando hablábamos pues de la época victoriana, ¿no? La época de la Edad Media, las mujeres solían ser bastante más recatadas, no se le podían ver los tobillos, ¿no? Tenían que utilizar sombreros y ropas bastante cubiertas. ¿Por qué? Porque a nivel social siempre se ha tratado de reprimir más la sexualidad en la mujer. Y porque también ha sido juzgado, ¿no? Que la sexualidad femenina en la mujer no debería estar tan presente como en el varón y que esta sexualidad debería ser sometida a los deseos de ¿no? A los deseos de este varón. Esto, nuevamente, es parte de este patrón sociocultural. Es cierto que actualmente las ideologías respecto a la sexualidad de la mujer han cambiado o están en evolución, pero todavía tenemos ambientes conservadores que nos demuestran que sigue rigiéndose culturalmente a gran escala esta represión de la sexualidad femenina. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de esta presión social de decir, no, ¿cómo te vas a vestir así? ¿No? ¿Qué van a pensar, ¿no? De vos, cómo vas a salir así, etcétera? Porque eso ya es parte del mecanismo de control social del grupo, ¿no? Por lo tanto, la diferencia en la respuesta sexual de los sexos está basada principalmente en la influencia diferencial de la biología, sí, pero de la cultura.
sobre todo de la cultura. Tiene que haber una adecuación entre la pulsión sexual y lo sentimental. Ya. En el tema de las diferencias entre hombres y mujeres, vamos a ver que para el hombre el poder sexual aparece con fuerte independencia con respecto a otras capacidades. Esto hace que considere muchas veces la función sexual. El poder sexual del muchacho aparece con fuerte independencia y por lo tanto eh, no es, eh, no es solamente una mera actividad fisiológica, sino que al momento de ejercer su sexualidad puede tener una satisfacción que produce un gran placer, ¿no? Para la mujer, en cambio, el amor tiene una clara prioridad por encima de la sexualidad, porque se busca una complementación de la sexualidad a las relaciones interpersonales de pareja, ¿no? Que se interpreta como una entrega sexual por parte de los dos miembros de la pareja. Entonces, ahí resumiendo, el tema de cómo se percibe la sexualidad desde el género masculino y el género femenino, en general, para el hombre tienen que ver más que todo con una satisfacción personal, ¿no? Con una búsqueda de placer, más que relacionado a una relación sentimental. Mientras que para las mujeres es una prioridad normalmente una relación sentimental con esa persona para poder llegar a las acciones sexuales. Ya, ahora hablemos sobre el logro del juicio de realidad. El impulso sexual es una necesidad biológica propia de la adolescencia que eh, requiere una regulación y juicio de realidad para integrarse de manera saludable. Aunque existe una madurez biológica para la reproducción, no siempre hay madurez emocional y social, por lo que la prevención resulta fundamental para evitar consecuencias que interfieran con el proyecto de vida. Entonces, los adolescentes necesitan ser lo suficientemente maduros para poder decidir sobre su sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad, si bien a veces no está acompañada de una madurez emocional, de una madurez afectiva o social, pues están maduros físicamente para poder procrear. Por lo tanto, sí es un factor de riesgo dentro de la adolescencia, porque si bien hay estos impulsos muy fuertes, los adolescentes todavía no tienen una madurez suficiente afectiva, ¿no? Acerca de haber definido ya su identidad, una madurez social que les permita prevenir eh, resultados o consecuencias en base al ejercicio físico de su sexualidad que más adelante pueden interferir con su proyecto de vida. Actualmente, muchos jóvenes inician su vida sexual de forma temprana porque son influenciados por diferentes factores sociales y afectivos. Hoy en día también vemos la influencia de las redes sociales, vemos la influencia de los pares, los amigos, ¿no? Que pues empiezan a comentarlo entre ellos, que si ya tuvieron su primera experiencia, etcétera. Incluso conversan acerca de eso o acerca de canales de información que están desinformando en realidad acerca de la sexualidad y también a nivel afectivo. ¿Qué pasa con las relaciones de dependencia, por ejemplo, durante el noviazgo, ¿no? Y resulta que bueno, esto se veía mucho en los tiempos de antes, pero actualmente, de hecho, se sigue observando la famosa prueba de amor, ¿no? Y prueba de amor para mí, ¿no? Es que ejerzamos la sexualidad.
Y como esta persona tiene dependencia de la otra, no quiere que la deje, pues no quiere dejarlo, etcétera, entonces accede a una sexualidad temprana sin desearlo o sin estar preparado para ello. Eh, por lo tanto, muchos jóvenes están de esta manera influenciados, ¿no? Lo bueno es que la información acerca de los cuidados de prevención, acerca del uso de anticonceptivos, acerca de diferentes temáticas, también ha llegado por medio de las redes sociales y ya no solamente se contrasta en el medio de contacto cercano, ¿no? De, no, me dijeron que si haces esto, pues no te vas a embarazar, por ejemplo, sino que ahora sí hay evidencia y está al alcance de muchas personas acerca de cuánto de probabilidad tienen los métodos anticonceptivos de funcionar, cómo se deben utilizar, etcétera, ¿no? Cuando hay una persona que informa, pues que es de una persona formada que puede realmente guiar a las personas hacia esos resultados, ¿no? Entonces, ya que tenemos más información sobre los cuidados, se va reforzando también la importancia del diálogo, de una ética sexual basada en el consentimiento, pues que no es que yo quiero y entonces tú también tienes que querer, ¿no? Sino que tiene que haber un consenso, tiene que haber un consentimiento y una ausencia de daño, porque también dentro de la sexualidad se vive la violencia, ¿no? Y esto se puede evitar teniendo de antemano información que pueda servir para esclarecer, ¿no?, tendencias sexuales y poder comunicarse entre la pareja para que haya a nivel sexual pues un consentimiento de las prácticas sexuales y así no se dañe al otro que participa también de esa actividad, ¿no? Las relaciones vitales entre los jóvenes pueden tomar básicamente dos direcciones. Un camino con franco dominio de la sexualidad desarrollada en relación a su vida afectiva y un sendero en busca del descubrimiento de sensaciones a experimentar. Entonces, se necesita tomar un camino que le permita al joven poder tener un desarrollo más óptimo dentro de su vida afectiva, más que un sendero en busca al descubrimiento específico de sensaciones específicas para experimentar. Pero podemos ver que hay los dos caminos y pues los jóvenes van tomando sus decisiones, ¿no? Ya. Ahora vamos hablando acerca del acercamiento, eh, del filtreo, es decir, del coqueteo a la atracción estética. Vamos a hablar acerca de cómo es que se van estableciendo estas atracciones, estos primeros amores entre los adolescentes y este tema de romance, ¿no?, que se ha establecido y que probablemente muchos de ustedes también han experimentado, ¿no? Los adolescentes sobre todo buscan diálogo y romance antes que una satisfacción sexual directa, porque no olvidemos que si bien están madurando físicamente, todavía no están óptimos para ese tipo de relación hasta que alcancen una madurez suficiente, ¿no? La relación comienza con el coqueteo hacia distintos representantes, pues, de otro sexo o del mismo sexo, dependiendo de la identidad sexual que vaya adoptando el adolescente, ¿no? En esta etapa temprana, la otra persona es tomada como objeto de satisfacción. Todavía no se va a percibir como un sujeto deseable por sus valores internos. Es como el momento inicial, ¿no? Se da la atracción,
me gusta ese chico, ¿no? Me gusta esa chica. ¿Por qué? Porque es bonita, ¿no? Porque es fuerte, porque es alto, porque me encanta su sonrisa. O sea, es la primera etapa en la que todavía pues no se conoce a profundidad a esa otra persona, pero se genera una atracción, ¿no? Podríamos incluso hablar de estudios un poco más actualizados, en lo que se habla de que ciertas sustancias del cuerpo, ¿no? Se desprenden y hacen que encajen con otra persona o con la persona A o con la persona C, pero tal vez a la persona B esta atracción física corporal, esta sustancia que se desprende, pues no es tan atractiva, ¿no? Entonces, biológicamente también vamos seleccionando a nuestra posible pareja. En esta primera etapa, pues, en este primer amor adolescente, todavía no se ven los defectos del carácter. Además, ustedes recuerdan que los adolescentes sobredimensionan las cosas, ven idealizaciones, ¿no? Entonces no le ven un defecto, porque igual, así es la primera etapa del enamoramiento, ¿no? Son aspectos pues que son más exteriores. Hablando entonces justamente de eso, que tiene que ver con el fenómeno del primer amor. El adolescente cree ver el mundo por los ojos de su ser amado, ¿no? Él piensa, ¿no? Que de la misma manera en que la persona que le gusta, a él le gusta, pues entonces lo ve. Bien, si analizamos esto, nosotros podemos ver una actitud estética por una parte, es decir, se ven personificados en esa persona de la que yo me he enamorado, o sea, mi primer amor. Piensen ustedes también en su primer amor. Se ven los valores en su forma más pura, ¿no? Es decir, más ideal. Me gusta, pues ya aquí, ya más profundamente, ¿no? Es que es una persona sencilla, que es una persona bondadosa, que es una persona alegre, ¿no? Y todo eso son valores que se ven de una forma más pura, pues más inocente en la persona amada. Luego se va dando un cambio de foco, ¿no? Se van acercando más a esa profundización. Entonces vamos a ver el fenómeno del primer amor como un amor que es más espiritual, pues que es más casto o que es más puro, ¿no? Entonces, rebobinando un poco todo este tema del enamoramiento o del tema de la atracción, primero se da en base a características que le resultan atractivas al adolescente, ¿no? Luego de eso, pues ya empezamos a profundizar en aspectos que tienen que ver con valores, con cosas bonitas que yo veo en ese otro. Pero todo esto yo lo veo de una forma muy pura, pues mucho más enfocada en esa persona. Y por lo tanto, este fenómeno, pues del primer amor, se ve más como un amor más puro, más casto o más espiritual. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta circunstancia, no? El amor y el sexo todavía no se han fusionado y entonces surge una contradicción interna vital. Por una parte, esta persona yo la quiero, pues yo la respeto, siento un amor profundo por esta persona, pero si yo o sea, si yo la deseara sexualmente hablando, entonces yo estaría rebajando o siento que rebajo a esta persona o a esta pareja, ¿no? Porque este es un amor mucho más casto, ¿no? Mucho más puro. Pero por otra parte, en la adolescencia está surgiendo todo el tema del impulso sexual. Entonces hay necesidades biológicas, pues hay una curiosidad y se busca a veces, ¿no?
poder satisfacer estas curiosidades sexuales, ya sea con otras personas o pues él mismo, con el deseo de que de esa manera pues no se mancha a ese amor que yo tengo ahí idealizado, ¿no? Sobre la persona que yo quiero. Entonces, podemos ver que cuando las esperas son largas para el matrimonio o la estabilidad económica todavía no permite que las personas se puedan unir, digamos, ¿no? En una relación formal de pareja, exacerban esta división. Es decir, que la división se vuelve cada vez más contundente. Por lo tanto, los varones pueden disociar esta satisfacción del afecto, es decir, amar a una persona, pero no relacionarla con el ámbito sexual, mientras que relacionar a otra solamente como objeto sexual, pero no objeto de afecto. Ya. Entonces, vemos algunas dinámicas de género respecto a esta crisis que puede surgir. En el caso de el varón, va a experimentar el acto sexual como un rebajarse él y además a ella. Cuando el amor espiritual desaparece, se acaba la unión íntima. Entonces yo siento que si yo la quisiera como la quisiera sexualmente, entonces pues yo estoy apagando o estoy acabando con este amor espiritual pues que yo siento por ella, ¿no? Por eso buscan otras experiencias con otras muchachas o practican, digamos, con otras muchachas para prepararse para el futuro que quieren con esta otra persona que han elegido de antemano, ¿no? En el caso de las muchachas, podemos ver un rechazo a las tentativas por miedo a las consecuencias. No nos olvidemos que culturalmente en nuestro medio podemos ver que la mujer suele ser más señalada por comportamientos sexuales y también suele ser la que asume con más fuerza las consecuencias que pueden llegar por ese acto sexual, ¿no? Dígase los embarazos, ¿no? O enfermedades, etcétera. Entonces, las mujeres suelen rechazar las tentativas por miedo a las consecuencias. Eso no significa que no tengan deseo sexual, ellas también tienen deseo sexual. Cuando éste se despierta, la unión corporal tiene un significado más profundo de compromiso, ¿no? Entonces, al poder establecer esta relación más fuerte, comprometida con su pareja, y ellas ejercer su sexualidad, pues lo que están en realidad demostrando es un compromiso más unido a ella, ¿no? El riesgo es que el varón a menudo no está lo suficientemente listo para asumir ese compromiso. Ahora, también sabemos que hay excepciones, ¿no? También hay varones que pueden estar preparándose para poder asumir ese compromiso. Ya cuando hablamos de una integración entre el amor y el sexo, ya hablamos de una madurez emocional diferente, ¿no? Se cree que en las mujeres entre los 18 a 20 años y en los hombres entre los 20 y después a los 25, pues ya hay una fusión completa, ¿no? Es decir, se puede integrar en una misma persona tanto el amor idealizado, el amor puro y también el deseo sexual por la misma persona. En este caso, pues ya se asume un nuevo significado, algo que es diferente. El acto sexual se va a convertir en un símbolo de compenetración psíquica, es decir, de unión entre las dos personas. La atracción se va a experimentar como completa. La mujer es atraída por la capacidad profesional y logros sociales del hombre, y el hombre despierta el sexo de la mujer a través de la ternura. Entonces, aquí ya hay un equilibrio entre ambas personas, ¿no? Mientras que antes había una limitante,
Ahora el varón pues ya sabe o ya puede también más afectivamente maduro ejercer ese rol de ternura, ese rol de cuidado hacia la mujer. Y en el caso de la mujer, pues también puede hacer una integración de una atracción más completa acerca del varón, ¿no? Entonces, aquí ya hay un sexo con amor que sería una unión complementaria entre los integrantes de esta pareja. Cuando la fusión de esta integración entre el amor y el sexo falla, se da un deterioro de la pareja. ¿Por qué? Porque esto indica una inmadurez, por lo tanto, puede haber una tendencia a seguir manteniendo patrones de la adolescencia, incluso en la edad adulta, ¿no? Y podemos ver ciertos síntomas, ¿no? Podemos ver síntomas del deterioro de la pareja. Por ejemplo, la separación continua del sexo y el afecto, que es lo que veíamos en la primera etapa. Adultos crónicos que tienen relaciones que son inmaduras, o sea, a pesar de que son adultos, todavía no pueden mantener esa relación o poder mantener esta fusión. Y las causas raíces pues tienen que ver muchas veces con el machismo, acerca de que no, que el hombre no tiene que ser tierno, que cómo va a ser así, que cómo la va a cuidar, etcétera, asociado con creencias culturales que limitan, en este caso, las relaciones de pareja también. El prejuicio sobre la mujer, ¿no? Cómo hay un prejuicio social de que las mujeres no tienen que ejercer su sexualidad, etcétera, lo que hemos hablado antes. Entonces, pues si una mujer manifiesta su deseo sexual, entonces es descalificada, ¿no? Socialmente, ¿no? ¿Cómo va a poder ser que ella tenga ese tipo de deseos, qué vergüenza, etcétera? La sociedad trata como de reprimir eso, pero nuevamente son creencias, ¿no? Entonces va a haber un deterioro posterior de esta relación de pareja estable, así sea una pareja que tengan muchos años juntas, etcétera. Si no se logra la fusión, va a haber un deterioro. Ya. Entonces, hasta aquí. Quisiera escuchar si tienen alguna pregunta. No, Lisa, muy bonita la explicación. Gracias. Bueno, pues vamos a definiciones fundamentales acerca de la identidad sexual, ¿no? Cuando hablamos de identidad sexual, nosotros nos vamos a referir sobre todo a la inclinación tanto sexual como emocional al momento de elegir una pareja, ¿no? Entonces, podemos diferenciar entre una inclinación heterosexual, que es cuando hablamos de una atracción hacia el sexo opuesto, digamos entre hombre y mujer biológicamente hablando. La homosexualidad, que tiene que ver con una atracción hacia el mismo sexo, es decir, ya sea entre dos hombres o dos mujeres, biológicamente hablando, o la bisexualidad, que es una atracción simultánea, pues tanto hacia hombres como hacia mujeres. Entonces, aquí tenemos como una pequeña introducción de ya un próximo tema que ustedes van a estar viendo acerca de definiciones diferentes en cuanto a la identidad sexual, ¿no? Por lo general, vamos a tener estas definiciones clásicas. Sé que actualmente se manejan otras terminologías, etcétera, pero para que podamos entenderlo desde el ámbito biológico, heterosexualidad, hacia el sexo opuesto, homosexualidad,
hacia el mismo sexo y la bisexualidad hacia ambos sexos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Bien, entonces, pues ya que estamos en todo esto, vamos a ir haciendo un recuento general de todo lo que hemos visto el día de hoy y pues de la adolescencia hasta aquí, porque ya estamos viendo, ya estamos casi por terminar este tema, ¿no? Y hablábamos hoy día acerca de la función del tiempo libre en el adolescente. Hablábamos de que según las etapas de Erikson, pues los adolescentes se pueden tomar un tiempo de moratoria psicosocial. Si ustedes ven moratoria, siempre piensen que es un tiempo de espera, ¿no? Tenemos un término similar en la teoría de Kohlberg, que es una teoría que habla sobre el desarrollo moral, y él también habla sobre la moratoria, el tiempo de espera, ¿no? Sí, dígame si tienes alguna pregunta, si no, por favor, apague su micrófono. Ya. Hoy día también hablábamos sobre el fanatismo, ¿no? Que es un riesgo que pueden tomar los adolescentes que están atravesando por esta etapa. Un riesgo en el que pueden no respetar a otras culturas, no pueden respetar otras formas de pensar, eh, y enfocarse solamente en su causa o en su idea. Y decíamos, son muy vulnerables ellos, porque todavía idealizan, ¿no?, las causas, sobredimensionan, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Hablábamos también de el tema de la identidad y la confusión de identidad. Cuando se puede hacer un logro al final acerca de la identidad, podemos entender de que la persona está construyendo o afianzando ya su proyecto de vida. Sin embargo, hay aquellas que no construyen o no eligen o no van construyendo esa identidad, justamente, y es el repudio. Eso se llama repudio desde la teoría de Erikson. Y estas personas, pues lo que hacen es unirse a grupos o fusionarse con grupos que le dan una identidad, a pesar de que ella misma, pues como no ha querido formarla, se une y a veces tal vez eso no va con sus valores o con su esencia personal, pero es mejor tener una identidad a no tener una. Entonces, aunque sea de esa manera, pues la va adquiriendo, ¿no? Vayamos el riesgo en tener este tipo de desarrollo porque al final los grupos a los que puede pertenecer no están identificando a la persona en realidad, están causando tal vez problemas como las pandillas o como los grupos que sean perjudiciales para su futuro, o también a veces grupos que no son perjudiciales o que le dan una identidad, pero que la persona no se siente parte de eso y solo está ahí porque no tiene una identidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, cuando hablábamos de la vida escolar del adolescente, hablábamos también de que su inteligencia ha ido desarrollándose. No hablamos de una inteligencia concreta, sino que ya ahora hablamos de una inteligencia de pensamiento abstracto y que por lo tanto le permiten hacer análisis de pensamientos hipotéticos deductivos, le permiten hacer hipótesis sobre el futuro, ¿no? Le permiten pensar acerca de posibilidades. Y esto se llama el razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Ok, ya habíamos hablado bastante sobre el tema del desarrollo de la sexualidad como parte de característica de la adolescencia. Veíamos el papel de la cultura en la sexualidad
viendo pues que se les da o que asumen generalmente según el género que se ha ido imponiendo, ¿no? En el caso de las chicas o de los varones, acerca de la manera en que contemplan la sexualidad, que es diferente. Veíamos una diferencia ahí para el hombre en cuanto a impulsos sexuales, ¿no? Más relacionados con una situación de satisfacción de placer, mientras que para la mujer tenía más que ver una prioridad de las relaciones afectivas sobre la sexualidad, ¿no? También veíamos la importancia de hacer un juicio de realidad o que se logre un juicio de realidad en la que los jóvenes puedan adquirir una regulación y decir, yo quiero ejercer mi sexualidad ahora porque tengo y soy consciente de estas consecuencias y soy capaz de poder asumirlas, o no la voy a ejercer o la voy a ejercer con estos cuidados o estos preservativos, etcétera, para evitarme también estas consecuencias que pueden interferir en mi proyecto de vida. Eh, También el juicio de realidad era importante porque tiene que ser una decisión de la persona y no algo que sea influenciado o que sea direccionado, ya sea por factores sociales, por factores afectivos, ¿no? O por otros, sino que se necesita que se refuerce una ética dentro de la relación sexual, que haya consentimiento, ¿no? Que sea algo consensuado y que no se dañe al otro. Luego hablábamos sobre el primer amor, cómo se da este fenómeno de la atracción, y hablábamos sobre dos etapas básicamente, ¿no? Una etapa en la que hablamos de lo estético, lo bonito que me atrae esa persona, su fuerza, su belleza, su sonrisa, sus ojos. Y es una primera etapa en la que se ve a la persona de la forma más pura, y luego hay un interés que se va a volcar sobre las relaciones más profundas, más íntimas, y que se trata de alejar de las apariencias más superficiales, sino que se va a concentrar en los valores de esa persona. Y veíamos que el resultado era un amor que era mucho, con una percepción más casta, pues más pura, y que había la probabilidad de que se dé una diferenciación entre el amor que es así más puro, más espiritual, y el impulso sexual, ¿no? Entonces, hay una primera etapa, ¿no? En la que todavía no se han fusionado, y puede pasar que esto tenga que ver con también una crisis que pueda surgir, en la que en el caso del varón se disecciona el afecto de la mujer amada, ¿no? Eh, como algo puro, algo ideal, y por lo tanto, si la mezclara con su deseo sexual, pues entonces él sentiría que la está rebajando, y este deseo sexual puede buscarlo en otras experiencias sexuales con diferentes muchachas que no son el objeto primario de su amor, ¿no? Mientras que en las muchachas se tiende a tener un rechazo por miedo a las posibles consecuencias, y que aunque el deseo sexual puede que despierte, necesita que haya un compromiso con la pareja para poder ejercerlo, ¿no? Y muchas veces, pues sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia, el varón no está todavía listo para asumir ese tipo de compromiso. Cuando ya pasamos a una nueva etapa, vamos a integrar tanto el amor como el sexo, y va a tener un nuevo significado, donde lo sexual se convierte en un símbolo de una compenetración psíquica entre la pareja, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que en una sola persona que se pueden integrar ambos aspectos. Y cuando, por el contrario, la fusión falla, lo que sucede
es que se da un deterioro dentro de las relaciones de pareja. Y eso se ve en síntomas como la separación del sexo y el afecto en la relación, también en adultos, que a pesar de que son adultos, sigue siendo inmaduros en sus relaciones íntimas, ¿no? Y hablábamos también de que todas estas causas culturales influyen bastante, el machismo, ¿no? Los prejuicios. Entonces, todo eso puede contribuir a un deterioro posterior de la relación de pareja. Ok, entonces, eh, de esa manera vamos a abrir nuevamente la sección de preguntas. Bien, coméntenme, ¿tienen alguna pregunta o alguno quiere hablar sobre su primer amor? Todos salen llorando si hablan del primer amor. Sí, ¿no? Pero es cierto que recuerdan el primer amor como algo dulce, algo bonito, algo como muy puro, muy casto. No, no lloren, por favor. El primer amor siempre engaña. ¿Qué va a ser? Lisa, ¿y qué pasa con esos, cómo se diría? Con esa, bueno, más que todo se ve en las mujeres, bueno, más antes era más cultural. Cuando una mujer está con una pareja que le hace daño, digamos, la mujer no ve, como se cierra, como si se volviera ciega. Ya, esa es una buena pregunta. Mm, Es más frecuente en las mujeres, ¿no? Que en los hombres, pero igual pasa en los hombres. Sí, pasa más justamente por el tema cultural, ¿no? Cuando se establece una relación de vínculo sentimental con una pareja, se va contribuyendo, ¿no? En la calidad de la relación. Y muchas veces hay muchos factores que influyen, pero muchas veces hay una necesidad de dependencia, o se siente que eh, afectivamente todavía no se es lo suficientemente maduro, no se ha logrado una identidad así consolidada del yo para decir, yo puedo realizar tal cosa sola, ¿no? Puedo ser feliz sin tener a otra persona conmigo. Entonces, incluso la cultura mucho motiva esto, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta de que llega a cierta edad y empiezan a preguntarle, ¿no? ¿Y para cuándo la novia? ¿O para cuándo el esposo? Y entonces, también culturalmente se va como fomentando bastante que si llegas a cierta edad, pues no tienes que estar sola, tienes que tener una pareja o tienes que tener una familia. Entonces, eh, ese miedo a veces a ser juzgada, ¿no? Como la única de mi grupo de amigas que no tiene una pareja o la única que no tiene, no ha tenido experiencias o relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, culturalmente se siente la persona que todavía no está bien afianzada en su identidad, se siente presionada a actuar de esa manera, ¿no? Y
tiene miedo a perder su relación o su vínculo por el cual es reconocida socialmente, puede ser el caso, o también a perder ese vínculo porque siento que sin esa persona yo no puedo estar o yo no puedo ser feliz. Entonces, cuando hay una idealización tan grande, ¿no?, de la pareja, no hay una situación de equidad, de decir tú y yo somos iguales, ¿no? Sino que hay una idealización, ¿no? Él es más que yo. Entonces, si yo lo pierdo, yo no voy a estar bien, ¿no? Entonces, mucho contribuye eso y contribuye el tipo de relación también, ¿no? ¿Qué pasa en las situaciones de maltrato? Y este otro tema, pero vamos a ir explicando un poquito. Cuando hay un agresor en una situación de violencia de pareja normalmente, se suele alejar a las personas que pueden ayudar a la víctima, ¿no? Entonces empiezan a trabajar con ella, la trabajan, ¿no? Son bastante manipuladores, entonces le empiezan a cambiar las ideologías, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés la culpa, ¿no?, por cosas que yo hago, pero vos tenés la culpa, y manipulan las cosas de tal manera que la víctima pues va asumiendo esas creencias, ¿no? Muchas veces. Y justamente eso hace que sus amistades se alejen, a veces se alejan de su familia, las van aislando, hasta que llega un momento en el que incluso si la víctima se llegara a dar cuenta, porque no sé, pasó a mayores, digamos, o maltrato físico, pues no saben cómo salir, no saben cómo pedir ayuda, porque ya se pelearon con todas sus amigas por defenderlo al novio o al esposo, ya se pelearon con su familia, entonces ¿a quién le piden ayuda, no? Es una situación bastante compleja que se da en relaciones, pero depende mucho del caso, ¿no? Como diríamos los psicólogos siempre, depende mucho del caso que estemos analizando. Y también hay muchas separaciones por libertinaje también. Sí, también en una relación es importante establecer objetivos comunes, aquello que sí está permitido, ¿no? Ya vamos a entrar en este tema también, aquello que sí está permitido, lo que es negociable y lo que no es negociable, ¿no? Entonces, también se da por el tema de la falta de fusión en una persona, ¿no? Como lo vemos hoy día, de decir, una persona puede ser mi amor ideal, pero no lo voy a relacionar con la otra parte, que es mi deseo sexual por ella. Entonces voy a buscar otras personas para satisfacer mi deseo sexual, pero a esta persona no la voy a tocar, digamos, ¿no? Entonces hay un problema en el tema de la fusión, pero también hay que tomar en cuenta que se tiene que establecer, ¿no?, desde la pareja propia, sus propios límites acerca de qué está permitido, acerca de qué no está permitido, porque bueno, hoy en día hay cosas que en algunas parejas van consensuando, cosas medias raras, ¿no? Pero que si ellas están de acuerdo y hacen que funcione de esa manera, pues es un tema de ellos, ¿no? Pero cuando hay promiscuidad, siempre van a haber muchos más riesgos. Primero, en el tema de la fidelidad en la pareja, o si es algo que es no negociable, que se ha establecido desde el inicio. Además de eso, el riesgo de contraer enfermedades sexuales. Entonces hay bastantes temas, ¿no?, en el tema de cuidar también la sexualidad, de tener una realidad, un juicio de realidad, de decir, yo quiero o no quiero hacer esto porque me trae consecuencias, y eso habla también de la madurez de la persona, ¿no? La madurez emocional, de no dejarse llevar solamente en una excusa, de decir también, no, es que yo me dejé llevar por mi instinto o me dejé llevar por el momento, ¿no? Etcétera,
sino que también saber que una persona emocionalmente madura le da le da a la relación también la importancia suficiente y tiene el juicio para decir que no, ¿no? A ciertas situaciones. Listo, con eso entonces nos despedimos. La Lisen Isabel ya va a volver el día de mañana, así que continúen su avance con ella, que les vaya muy bien.